Bueno, Basilia, a ver, estamos ahora llegando al centenario del Liceo Diego. Casi siempre estas cosas de celebraciones que son demasiado puntuales se pierden en ese pedacito, pero el Liceo es una persona que representa un universo, no necesita muchas veces que se recuerden determinadas fechas, sino que se le mantenga todo el tiempo Claro. en activo, ¿no? En una promoción constante, y es un poco lo que hemos estado haciendo en los últimos años, gracias al trabajo de Fefe y de muchos buenos amigos, ¿no? Y Sí. bueno, un poco, ¿qué te provoca este tipo de acción que estamos preparando por el liceo, pero que también a futuro debiera tomar unos caminos un poco más fortalecidos? A ver. Sí, no, me parece, comparto totalmente la idea de que hay que recordar a los grandes escritores en cada momento que pueda hacerse, en cada oportunidad que se dé, hay que hacerlo, porque lastimosamente muchas veces quedan como olvidados, no recordados, autores de gran nivel que han hecho mucho por la literatura del país en general, y no se los recuerda, se los olvida. Entonces me parece muy bien que con el liceo, por lo menos no pase eso, que al liceo se le rinda el homenaje y se le recuerde tal como en todo su valor, en todo lo que él hacía. Bueno, hay un hombre múltiple en el caso del liceo, el maestro, el traductor, el hombre que se dedicó también al trabajo de la promoción literaria. Me han llegado muchos trabajos de gente recordándolo en esas líneas. Yo recuerdo particularmente a Eliseo, ahora que digo prácticamente frente a su último apartamento acá en La Habana, las pocas veces que pude estar con él, el gran sentido del humor que Sí, tenía esta persona, la persona de Eliseo, pero sí. también lo controlado que era a la hora de proyectarse. O sea, había una combinación ahí que también se reflejaba en su literatura. Un poco cómo era para ti, que compartiste con él trabajos también, ese laborar con este hombre y un poco irlo conociendo, ¿no? De interactuar diariamente con él. Sí, bueno, yo lo conocí cuando empecé a trabajar en la sección de literatura, es decir, estuve a cargo de esa sección en el diario Juventud Rebelde. Entonces yo iba bastante a la UNIAC porque era uno de los lugares que más actividades culturales promovía, además publicaciones, libros, y entonces me nutría mucho de lo que se hacía en la UNIAC para los textos que escribía en Juventud. Y una de las personas, eso sí lo recuerdo bien, aparte de Nicolás Guillén, que era realmente como persona maravilloso en el trato, en su carácter, en toda su proyección, uno de los que más me impresionó dentro de la UNIAC en los años, digamos, a mediados de los 70 hasta finales de los 80, que es donde la época en que más trabajé ese tipo de cosas, el periodismo cultural, ¿no? Una de las personas que más me impresionó fue Eliseo Diego, dentro de la UNIAC, que es donde yo lo conocí porque fue un hecho excepcional que en la UNIAC, en todos aquellos años, trabajaran en sus publicaciones, en su editorial, también en su dirigencia, muchos de los principales autores del momento. O sea, Eliseo era el redactor de la revista Unión, y en la revista Unión estaban también los hermanos Orá, estaba Miguel Barnet, Nancy Morejón, una serie de Gustavo Eguren, una serie de escritores que, además de trabajar en la revista, hacer la revista, lo curioso es que todos esos escritores iban prácticamente diariamente a la UNIAC, o sea, como si fuera un puesto de trabajo normal, como si fueran obreros de la cultura. El mismo Nicolás Guillén. Nicolás Guillén llegó a las 8 y se iba a las 5. Tú ibas a cualquier hora y te los encontrabas a casi todos ahí en la UNIAC, trabajando ahí. No en su casa, bueno, no existía la computadora en ese momento, ¿no? Y otros medios que hay ahora que hace que la gente pueda trabajar incluso desde su casa, pero tú los veías, te los encontrabas ahí. Además de estar
y hacer su trabajo. Lo más interesante, y el liceo era uno de los principales, atendían mucho a los otros escritores que iban, visitaban la unidad o que iban a buscarlos expresamente a ellos. Los atendían, leían sus obras, les llevaban sus obras para leerlas, les llevaban sus libros. Y en ese sentido, eso que dijiste, ese trabajo de promoción, de maestro, la cumplía muy bien el liceo. Leía las obras de la gente, se las comentaba, los guiaba, ¿no? Yo ya no era tan joven, estaba en los 20 años, entre los 20 y los 30, pero ella escribía, ya no era una primeriza, pero de todas maneras no me conocían. Era argentina, venía de otro lugar, había publicado en Argentina, no todavía en Cuba, y les di mi libro, y bueno, él, Eliseo sobre todo, lo leyó, se interesó, o sea, se interesaban por lo que escribían los otros, se interesaban y trataban de promover y ayudar a cualquiera que mereciera por su obra ser oído, escuchado y publicado. Entonces eso me impactó mucho en ese periodo, con estos escritores puntualmente que te he nombrado. También estaba ahí Enelio Jorge Cardoso, que era el presidente de la sección de literatura, que trabajaba con el Navarro, pero en fin, bueno, y Guillén, que Guillén era maravilloso porque él atendía a cualquiera, recibía a todo el mundo, no era el presidente de la unidad que siempre estaba reunido, que siempre estaba en otra parte, no, nunca, siempre estaba ahí en su oficina todo el día recibiendo a prácticamente todo el que lo quería ver, y atendía a todo el mundo muy afablemente. Bueno, y Eliseo era, digamos, de este equipo, ¿no? De este estirpe de escritores. Hay una situación con Eliseo, o sea, lo comentaba Fefe en varias de las presentaciones del libro, de sobre todo La Calzada, que decía que es un libro que asombra a los jóvenes y que todavía hoy hay mucha gente joven que lo busca, que dialoga con ese libro. Yo creo que sí, es un libro que es para permanentemente, ya no joven, sino este escritor que permanentemente está creando, debe reencontrarse con La Calzada y con muchas de las obras de Eliseo, que arrancar de esa manera sus publicaciones ya era un gran compromiso, ¿no? Y llegar a sostener al menos una obra que pudiera equipararse a lo que ya logró en un primer libro de ese peso. Creo que Eliseo lo llevó bien y logró desentrañar el misterio de la poesía para algunos, o el diálogo de la poesía en lo cotidiano para otros, que creo que es a lo que más se acerca Eliseo. Eliseo es un poeta que dialoga constantemente con lo cotidiano, con las personas, con el espacio vital, con la familia, con el recuerdo, a pesar de que pueda también aventurarse a otros campos esotéricos o no, pero está en ese diálogo constante, y es lo que lo hace más entrañable para una persona que a veces no está tan cercano a una poesía más hermética, a una poesía más barroca, a una poesía más experimental. Él está en sirve como puente, y a la vez crea un mundo propio, un universo propio. Esa es por lo menos la impresión que a mí me da. ¿A ti qué te parece? Bueno, yo creo que el libro que tú nombras sí, es muy leído, pero todos sus libros, para el que conoce o le interesa la poesía, todos sus libros son sólidos, son valiosos, y además ha escrito también libros de narrativa, no solo de poesía. Todos merecen esa misma atención que merece el que vos nombrás, pero yo creo que lo que atrae sobre todo de la escritura de Eliseo es que sin usar un lenguaje coloquial, no es su poesía, no es conversacional, no es digamos que en ese momento estaba muy en boga, ¿no? En ese momento lo que más se hacía y se escribía, se publicaba, era la literatura, digamos la escritura coloquial, ¿no? La poesía conversacional. Pero la de él era una escritura exquisita, pero muy decantada, muy exquisita, bueno, ya dije exquisita, pero escrita con una precisión, con una
elaboración, con una pulcritud y con una veracidad y al mismo tiempo elaboración estética, o sea, unía de alguna forma la exquisitez y la claridad, la comunicación y la, digamos, la didáctica de la poesía como didáctica, porque siempre enseñaba algo, siempre te decía algo desde el punto de vista, digamos, filosófico o histórico o moral o ético. Su poesía es muy moral, muy ética, muy profunda, y todo eso comunicaba, todo eso enseñaba. Era una poesía, por eso digo que era didáctica también, pero vuelvo a repetir, era una poesía exquisita, un lenguaje maravillosamente elaborado. No era un lenguaje así simple, trivial o a veces pedestre, como a veces los malos poetas o los mediocres poetas que querían hacer literatura conversacional caían en eso y caían, digamos, casi en la vulgaridad. Él no, él era un autor de una espiritualidad, de un valor intelectual increíble en su obra. Eso es una de las cosas que también deberíamos, por supuesto, hacer notar permanentemente. Ahora mismo que hay una deficiencia importante en la promoción a nivel de enseñanza de la poesía. No creo que sea un déficit de que la gente no busque poesía, porque se ha demostrado ahora mismo en este tiempo de crisis que la gente anda buscando, y cuando tú le ofreces se complementa, ¿no? La otra parte que siempre necesitamos, que es el lector. Hay muchos lectores buscando la poesía en las redes sociales en estos momentos, en la experiencia de ir a los espacios públicos, a los espacios de trabajo de otro tipo, como son las escuelas, como son los centros de trabajo, siempre es bien recibida. Y el liceo lo hemos probado en esos espacios, por supuesto, y es una de las banderas que tenemos a la hora de hacer nuestro trabajo, ¿no? Igual que Guillén, igual que hay otros referentes, pero sí tenemos esa crisis en nuestro sistema educativo, como pasa a nivel mundial, no solamente aquí, a nivel mundial hay una crisis del diálogo con la poesía serio. Yo creo que el liceo salva ese espacio por la obra propia, como decías tú, por la calidad, por la trascendencia, por la exquisitez, por la pulcritud y porque comunica. Porque se comunica, o sea, los lectores pueden ser hasta los niños, por eso hay tantos libros, manuales de literatura que se enseñan en la secundaria o en el pre, donde siempre incluyen, los libros de literatura, incluyen poemas de liceo, porque a los jóvenes les llega, lo entienden, ¿no? Es importante. Ahora mismo hay un amigo que voy a entrevistar después, posiblemente mañana, que es Ismael González Castañer, que lleva 4 años haciendo un trabajo precisamente en la calzada de Jesús del Monte, en las escuelas de allí, con la obra del liceo, para que los muchachos empiecen a identificar los espacios poéticos reflejados en ese texto y que lo puedan descifrar, lo puedan decodificar de manera directa y de manera también imaginaria. Entonces los está llevando a ese diálogo y a mí me pareció fantástico. Yo le dije, prepara tu entrevista, que yo te voy a llamar para hablar, que creo que esto es otra manera importante también de que la gente escuche y tenga referencia a esta persona que estamos homenajeando por su centenario, o sea, a este creador, que además hay otras historias que ya tú verás cuando se presente el dossier que estamos haciendo. Se va a contar muchas experiencias vividas con el liceo, tanto cercanas al humor como cercanas, por supuesto, a su exquisitez literaria. Sí, su humor siempre tenía como una ironía, una afabilidad, además había como una calidez, una especie de un humor, digamos, casi afectivo. O sea, cuando hacía humor y hasta cuando hacía ironía, que la ironía puede a veces parecer hiriente o algo así, él era su expresión oral era también una forma de creación, era una forma muy muy agradable de escucharlo. Eso era muy agradable escucharlo porque era como si hiciera poesía popular, pues, o sea, hablaba
y era como si hiciera poesía o improvisara, creara en ese momento. Era realmente muy delicioso hablar con él. Bueno, Basi, yo te agradezco que me haya accedido a esta entrevista para reflejar un poco también al Eliseo que queremos recordar ahora en su centenario y que me sirvas de... Sí, por esta entrevista, que creo que es importante seguir hablando y cada vez más de Eliseo, todas las veces que podamos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.